Al final la inflamación es enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, en el cáncer, por supuesto, en el cáncer pues está actuando nuestro sistema inmunológico, ¿no? Lógicamente, enfermedades reumáticas, eso lo relacionamos más porque me duele, ¿no? Las enfermedades reumáticas, la artrosis o la artritis, perdona, me duele, las alteraciones endocrinas, ¿vale? Esto es lo que genera la inflamación. Y otra cosa fundamental que tenemos que conocer es cómo actúan nuestros sistemas de control del cuerpo y que están todos relacionados. Muchas veces no nos han diagnosticado ninguna enfermedad, no tengo ninguna enfermedad de las que acabo de hablar, ¿vale? Pero mi cuerpo empieza a dar señales de que algo no funciona bien, ¿no? Porque estoy cansado, porque sí que tengo dolencias, porque tengo a nivel gastrointestinal también tengo molestias, ¿vale? Entonces, pueden estar fallando el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que son tres sistemas que al final van a mandar en nuestro cuerpo, y si hay una alteración a este nivel, si hay inflamación y empieza a alterar los otros sistemas, pues al final puede ser la antesala de una enfermedad. Y algo que altera muchísimo estos sistemas es el estrés. El estrés mantenido en el tiempo, lo mismo, una reacción de estrés cuando nosotros nos pasa algo y nuestro cuerpo sube la adrenalina, sube el cortisol y nos ponemos en estado de alerta para reaccionar, eso es buenísimo, ¿no? Ese estrés es bueno. Pero realmente el estrés crónico, que es algo de lo que se empieza a hablar en el siglo XX, ¿no? Por el estilo de vida que llevamos, cuando tenemos vivencias que permanecen en el tiempo, que nos mantienen estresados, que nos mantienen en estado de alerta constante, empiezan a alterarse nuestros sistemas de control. ¿Por qué? Porque tenemos estrés, entonces estamos produciendo adrenalina todo el día. Tenemos la adrenalina alta y entonces la adrenalina produce también un cambio hormonal, que es un exceso de cortisol. El cortisol es una hormona. Entonces empieza a haber cambios a nivel endocrino, porque el cortisol está alto. Y el cortisol produce una bajada del sistema inmunológico, porque el cortisol produce luego citoquinas inflamatorias. Entonces estos tres sistemas se ponen a funcionar. Entonces el estrés al final, por este círculo que estamos viendo, acaba generando también inflamación. Otra cosa importante, ya no solo es la dieta, yo voy a hablar hoy de alimentación, pero también tenemos que controlar el estrés. Sé que es difícil, pero bueno, que tengamos presente que con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, pues todo lo que podamos hacer para estar más tranquilos, para dormir bien. Si yo no duermo bien, mi inmunidad baja, porque mi cuerpo durante el día empieza a producir cortisol, porque está en estado de alerta. Yo necesito hacer las cosas lo que me demande la vida, ¿no? Y entonces el cortisol sube para que nosotros podamos asumir las tareas del día a día y entonces nos baja la inmunidad, porque hay estrés y porque el cortisol está alto. Se empiezan a agotar los sistemas de control. Hay una cosa que vemos muy comúnmente en consulta y sobre todo en las mujeres, que es la fatiga adrenal. Las suprarrenales, que son dos órganos que están encima de los riñones, son los encargados de producir las hormonas del estrés, como el cortisol. No sé por qué se da más en mujeres, seremos más emocionales, pero es verdad que llega un punto que las suprarrenales dejan de producirlo porque ya hemos estado tantos años en estado de alerta que dejan de producirlo, y eso es una enfermedad de verdad, que es la fatiga crónica. Y no es que nos quejemos de que estoy cansada, es que no produces cortisol y es que no puedes tirar. Y eso es completamente real, ¿no? Y luego empieza a desencadenar otros problemas porque afecta a la inmunidad. Es lo que llamamos el eje psico-neuro-inmuno-endocrino, que al final es la base de todo. Que por desgracia hoy en día en la medicina a veces no se tiene en cuenta porque nos tratan como compartimentos estancos. Yo tengo que ir al especialista para que trate el problema que tengo específico, pero seguramente ese problema específico al final está relacionado con alguna alteración en este eje y hay que tratarlo y hay que valorarlo y a ver qué hay en mi estilo de vida que pueda estar alterando estos sistemas. Llega lo que es la falta de salud y la antesala de una posible enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa con el intestino? Porque está muy relacionado con estos sistemas, porque cuando hay alteraciones en la microbiota también se genera una inflamación intestinal. El
70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. El GALP, que se llama las mucosas intestinales, nos protegen de la entrada de patógenos, pero también son inmunomoduladoras, o sea que es que al final parte de nuestra inmunidad está aquí, todo concentrada en el intestino. Produce alteraciones hormonales, lo acabo de contar, no voy a entrar en ello, ¿vale? Pero quería que ahora cerrásemos un poco el círculo y vieseis por qué os he contado estas cosas. Y también produce alteraciones neurodegenerativas, puede producir, pero también es importante saber que el 80% de la serotonina es la llamada hormona de la felicidad. Si falta serotonina estoy deprimido, por eso todos los fármacos para la depresión o casi todos son recaptadores de la acción de la serotonina. Bueno, pues esta serotonina maravillosa, que es fundamental para que estemos contentos y alegres, se produce en el intestino. Estreñimiento constante, alteraciones intestinales, estoy depre, estoy de bajón, estoy mal, y ya, bueno, si esto sigue me acaban dando el antidepresivo, porque claro, no me han mirado el intestino y es que no estamos produciendo serotonina. Y la dopamina también, la dopamina es lo que nos da el input por la mañana para empezar a funcionar, pues también se produce en el intestino. Donde más serotonina tenemos es en el intestino y luego en las plaquetas y luego en el cerebro, no en el cerebro es donde más serotonina tenemos. Y es fundamental hacer una nutrición reguladora para que nuestro intestino funcione bien y entonces todo esto esté en equilibrio y no haya alteraciones luego a nivel de inmunidad, del sistema nervioso o del sistema endocrino. Vamos a hablar un poquito del intestino, que esto también podría ser una charla entera porque es interesantísimo, ¿vale? Yo como nutricionista lo primero que pregunto es, si aquí mi compañera también, es por el intestino, ¿verdad? De todos los pacientes. Como ya os he dicho, produce serotonina, produce dopamina, está muy relacionado con el sistema nervioso, esto es un resumen, ¿no? Es una barrera inmunológica, te produce un control metabólico, equilibrio hormonal y la nutrición depende del intestino. Si el intestino no funciona bien, no tenemos una buena absorción de nutrientes. Por muy buena dieta que yo le dé a esa persona, si su intestino no está bien, no está absorbiendo bien. Entonces hay déficits nutricionales, ¿vale? Entonces la nutrición depende de aquí porque este es el filtro por el que lo que entra por la boca va a llegar a mis células, si no, no llega, ¿no? Y como ya he dicho, pues la inflamación y el intestino están muy relacionados. Esto es un estudio en el que se veía cómo enfermos de obesidad, diabetes, hicieron el estudio con distintas enfermedades, artritis reumatoide o lupus, o sea, enfermedades crónicas, como veis, muy diversas, pero todas ellas tienen una base autoinmune, son autoinmunes, ¿vale? Pues tenían una alteración en las bacterias intestinales, ¿no? Había más firmicutes y menos bacterioides, que son las colonias de las que os hablaba antes, ¿no? Que tienen que estar en equilibrio, porque tenemos millones de bacterias, de hongos, de levaduras, tenemos muchos microorganismos. Ahora se está estudiando, pero en la consulta normal de medicina no se suele preguntar mucho. Yo tampoco tengo la clave de tratarla, al final estamos en ello, cómo tratar la permeabilidad, cómo mejorar la flora, modulando la dieta, dando probióticos y demás, pero las bacterias son las grandes desconocidas, hay tantas, hay millones, que viven todas ahí en armonía, que es difícil, ¿no? de regularlas, pero sí que hay estrategias que ves que luego mejora la clínica, mejora la inmunidad. Nosotros tratamos el Hashimoto, la enfermedad autoinmune de tiroides, tratando el intestino y los anticuerpos bajan porque la inmunidad mejora. ¿Cómo lo tratamos? Pues hay muchas estrategias, como ya decía, pues lo primero la dieta, para regular esa microbiota y lo segundo, pues dar suplementos que ayuden a ir fortaleciendo toda esa barrera inmunológica tan fuerte que tenemos. El leaky gut, el síndrome del leaky gut, es lo que pongo aquí, ¿no? ¿Por qué decía que a veces no absorbemos bien nutrientes o al revés, estamos absorbiendo exceso de tóxicos y de sustancias que no nos interesan? Porque el intestino, que es lo que veis aquí abajo, es una barrera permeable, ¿vale? Los enterocitos tienen unas estructuras, unas uniones intercelulares que tienen que estar fuertes. Cuando la flora que vive encima de esta capa de células, ¿no? Que son el cepillo que absorbe nutrientes, cuando esa flora está desestructurada, cuando me han dado antibióticos por doquier y entonces han matado a todas mis bacterias, no tengo ahí nada que me protege, esas bacterias que nos están protegiendo constantemente son tan importantes, no están ahí porque acaban de darme una tanda de antibióticos increíble, ¿vale? Entonces las estructuras celulares empiezan a alterarse y entonces al final aparece una
Bien. Aparece un exceso de permeabilidad y entran en el cuerpo más toxinas de las que tienen que entrar, ¿no? Esto es lo que se llama el leaky gut.